noches, estimados televidentes, aquellos que nos ven. Hoy empezamos el tercer programa y el primero donde tenemos una invitada que es la profesora Teresa Calatroni acá. Así que le cedo la palabra al co-conductor Silvio Maresca para que haga las presentaciones del caso. Bueno, María Teresa, como la llamamos los amigos, ha sido profesora en la UBA, es egresada como licenciada y como profesora de la Universidad de Buenos Aires y ha sido durante muchos años profesora en la UBA de antropología filosófica, ética y estética, y actualmente somos colegas en UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que esto es una cosa poco sabida. Bueno, yo ahí dicto filosofía moderna y ella filosofía contemporánea. Es una cosa poco sabida, poco difundida, pero la verdad es que la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, siendo una universidad privada, tiene una carrera de filosofía con muy buenos docentes, gratuita. Creo que los alumnos pagan nada más que una matrícula. Pagan nada más que la matrícula por examen. Y, ¿sí? Exacto. Y la verdad que es una lástima que no sea esto de conocimiento público, digamos. Bueno, ahora lo estás haciendo. Porque es una carrera, además que está orientada hacia la, digamos, hacia la filosofía práctica y hacia la aplicación de los conocimientos filosóficos, digamos, ¿no? Que intenta ir un poquito más allá de ese positivismo que todavía domina nuestras universidades, aunque el positivismo como corriente epistemológica está muy superado, no es así en cuanto a los planes de enseñanza, etc. Bueno, y María Teresa está desarrollando un programa de investigación financiado por la universidad sobre una cuestión muy espinosa, que es el tema de ética y economía. Hace más de un año, ¿no?, que estás con ese proyecto. Sí, exactamente. Empezó el 2 de mayo del año pasado. Teóricamente tendría que haber terminado este 2 de mayo, pero pedimos prórroga y nos prorrogaron el programa hasta octubre de 2014. Sobre todo porque, si bien yo soy la directora del programa y tengo un codirector, el licenciado Matías Citelo, que es sociólogo, estamos trabajando fundamentalmente con alumnos de la carrera de filosofía, que han hecho unos trabajos realmente muy interesantes sobre las relaciones entre ética y economía. Quiero lanzar una primera pregunta que es la que me viene dando vuelta en la cabeza hace años. ¿Es posible, desde una perspectiva ética, poner algún límite a lo que se suele llamar las leyes económicas, las leyes de mercado, digamos? Porque en general aparece la ética cuando aparece como una suerte de superestructura que después del tráfago de los negocios podría ponérsele como una especie de frutilla del postre, digamos, pero que en general es un aporte inofensivo o inocuo, digamos así, ¿no? Creo que buscas otra cosa. ¿Por qué no nos contás un poco cómo podría de alguna manera la ética intervenir eficientemente, podría decirlo, en el campo económico? Bueno, primero gracias por invitarme, tanto a Alberto Huela como a Silvio Maresca. Y la pregunta que me hiciste es la pregunta más atinada que se puede hacer, y la que yo en el papelito ese que está sobre la mesa me había hecho. Yo me hice, para empezar este programa, esta pregunta: ¿es posible conciliar la ética y la economía? Yo me hice esa pregunta. En primer lugar, así bien maestrita ciruela, hay que separar la ética de la moral, y hay que separar el problema ético del mero, yo diría, escándalo de la corrupción. Son cosas distintas. Puede, sin corrupción, haber problemas éticos con la economía. No tiene que ver necesariamente con la corrupción. Primero, Claro, te voy a interrumpir ahí, sin olvidarnos nuestro objetivo fundamental. No, el objetivo está claro.
esta distinción que vos haces entre ética y moral, ¿cómo debe entenderse? Primero, a eso iba, exactamente. La moral es un sistema de usos y costumbres que compartimos los seres humanos y donde la moral es taxativa, nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. En muchos casos tiene fundamentación racional, en otra la fundamentación viene por la religión, por la cultura, por la tradición. Por eso se dice que hay muchas morales y una sola ética. Bueno, exactamente. La ética, en cambio, es, como dice nuestro mentor, el doctor Maleandi, es la tematización de la moral, es la fundamentación racional de la norma moral. Por eso la puedo universalizar. Exacto. Como al estilo kantiano o en el caso aristotélico. A mí me gusta más Aristóteles. A mí me gusta mucho Kant, pero bueno, no importa. En ese punto, ¿no? Vamos en gusto. Y ni te cuento lo de Vuela, ¿no? Porque si le dejamos hablar de Aristóteles... No voy a hablar de Aristóteles. Esa distinción es una, me parece muy bien, hay que establecerla. Esa distinción entre ética y moral, ¿no? Porque a partir de esta distinción... O sea, la ética es la reflexión filosófica. Exactamente. La ética es la reflexión filosófica, sobre el hecho moral. El hecho moral, exactamente. Que me contesta por qué y no simplemente a qué. No me dice qué debo hacer, sino que me dice por qué debiera hacer tal o cual cosa. El otro tema que plantea así la diferencia entre ética y moral, yo quiero establecer que la relación entre ética y política se ha seguido trabajando. La relación entre ética y economía tiene en la actualidad facetas complicadas. Primero, la relación entre ética y economía no es coyuntural, es estructural. Y esto quiero que quede claro. Cuando vos decías, un poquito eso. Cuando vos decías recién y hablabas de la ética de los negocios, y después me voy a referir a esto, la ética de los negocios aparece como una derivación tardía de la liberación de los mercados y de la famosa, después me refiero a eso, empresomanía de 1989 y siguientes. ¿Por qué es estructural la relación de la ética y la economía? Primero, porque la economía tiene que ver con valores que tienen que ver con lo que la gente percibe como el bienestar. ¿Qué es el bienestar? El bienestar es un concepto que implica valores. Bueno. Porque la economía supone redistribución de recursos, y en la medida en que yo redistribuyo recursos, estoy afectando vida, valores y expectativas de la población. Redistribuir recursos supone una cosa fundamental, que es la idea de justicia. ¿Cómo redistribuyo? ¿Por qué redistribuyo? ¿Para qué redistribuyo? Siempre. Impone un sistema de premios y castigos, que es el sistema impositivo, en última instancia. ¿Quién paga? ¿Para qué paga? ¿Por qué paga? No es lo mismo pagar IVA que pagar impuesto al juego o a la especulación bursátil. No es lo mismo. ¿Quién paga? ¿Por qué paga? La vinculación, por ejemplo, a mí me parece interesante esa es vinculación estructural entre ética y valores, porque en realidad todos sabemos los que hacemos filosofía que el bien no es otra cosa, es una cosa que tiene inserta un valor. Claro. Todo el tema del valor, su raíz última de la concepción del valor, es un tema que está muy vinculado a la economía, porque la economía se ocupa de los bienes escasos. Pero bienes ¿qué? ¿Un bien qué es? Un bien es un algo que tiene encarnado un valor. Bueno, y eso es una vinculación extraordinaria entre ética y economía. Un plano que no está muy voy a agregar otra cosa más. Sí. Primero, la palabra valor que usamos en axiología viene de los economistas ingleses. 1. 2. En economía el valor es el precio. ¿Qué es el precio de algo? El valor que yo le doy y por lo cual estoy dispuesto a pagar. La teoría del valor es la teoría del precio en economía. Claro. Como la teoría
de la producción es la teoría o es la interpretación de la demanda, como el consumo es la interpretación de la oferta y como el manejo de capital o el capital es la interpretación de los manejos financieros. Ahora, esta relación estructural de la que estoy hablando, por ejemplo, en el caso de lo que vos decías de recursos escasos, y hago una salvedad y una crítica. Cuando los economistas usan la famosa definición de Samuelson, que todavía les enseñan a los estudiantes de economía, aunque uno crea que no, que la economía es la ciencia mediante la cual, con el uso de una serie de técnicas a partir de recursos escasos, se logra la maximización del costo, de las ventajas y la minimización de los costos. ¿Qué es recurso escaso? Recurso escaso es recurso escaso en absoluto, es decir, no hay o no hay para mí, porque ahí estoy metiendo otra cosa. No hay penicilina o no hay penicilina para mí, cuándo y dónde y en la cantidad que yo necesito. Eso es un problema de redistribución. Pero, un momento, digo, medicamentos para el SIDA hay. Cuando decimos que no hay medicamentos escasos en África, porque medicamentos hay. Entonces, la idea de la escasez, ¿qué es escaso? ¿Para quién es escaso? Para todos. Porque en la Edad Media agua corriente no había, pero no la tenía nadie. Eso era escaso. Y sí, Versalles no tenía cañerías de agua corriente. Pero escúchame una cosa, me da la impresión, por lo que decía hasta ahora, que el elemento ético, también habría que preguntarse qué ética, ¿no? Porque ahí hay otra cuestión. Vos sabés que no hay una sola ética filosófica. No. Pero, digo, el elemento ético estaría para vos vinculado exclusivamente con la distribución. No necesariamente. Estoy hablando... No con la producción, por ejemplo. Sí, con la producción también, a eso iba ahora. Ah, perfecto. O sea, por eso estoy diciendo, estoy hablando el caso de la redistribución, puedo hablar del caso de la producción. Vos tenés un trabajo que a mí siempre me encantó, que es ese modelo productivo nacional, que tiene que ver muchísimo con el plano ético, que lo sigo usando muchísimo. Tiene que ver con las cuatro: demanda, producción, precio y capital. Con las cuatro elementos de la economía tiene que ver la ética. ¿De dónde diría yo? Por eso digo que es una relación estructural. Saquemos, cuando uno enseña y trabaja con los alumnos de las carreras de economía, lo primero que a uno le dicen es: hay problema porque hay corrupción. No, aún sin corrupción existen estos problemas. Por eso decís que es estructural, en ese sentido. Claro. Ajá. Claro. ¿Qué hace? Digamos, la corrupción sería una excepcionalidad. Exacto. Aunque se dé muy a menudo. Sí, pero digo, aunque sea lo corriente. Es una regularidad. Claro. es una regularidad. Justamente por eso está la famosa escuela de Nueva York y la escuela de Chicago. Mientras que la escuela de Chicago dice que la relación es meramente coyuntural y donde sale la ética de los negocios, cuya derivación para mí es siniestra. La ética de los negocios es una microeconomía que no toma en cuenta la macro, a eso voy después, donde más o menos, muy sucintamente, ser honesto procura buenos negocios. Entonces, la ética de los negocios que busca la funcionalidad del resultado. Si ser honesto me procura buenos negocios, lo soy. Si no me procura buenos negocios... Kantianamente sería un imperativo hipotético, claro, ¿no? Un imperativo hipotético. En cambio, la escuela de Nueva York mantiene la idea de la relación estructural, que es como nace en última instancia en Aristóteles, libro primero de la política, la relación entre ética, economía y política. Cuando Aristóteles separa la crematística natural, que es la economía a nivel micro, que Carlitos Marx lo llama después el bien de uso,
de la acumulación, la crematística antinatural, donde lo que vale, lo dice Aristóteles, es el valor de cambio. Pero escúchame una cosa. Entonces, esto está en los orígenes de la economía. No estamos inventando cuándo se separa y por qué se separa. Ajá. Y ahora vamos. Ahí ese es el tema, ¿no? Porque Ese es el tema. uno tiene la impresión de que las leyes de la economía, como se suele hablar, son absolutamente autónomas. No. Y más allá de la voluntad de los hombres, se cumple inexorablemente. Esa Trayendo también a nuestro país, te digo porque te meto otra cosa que me preocupa. El esquema positivista que rige en un determinado momento y no al principio. Yo recién nombré a Aristóteles, pero y Adam Smith, y Stuart Mill, y Carlos Marx, y Max Weber, y todos estos hacían filosofía, hacían economía. Claro. Cuando se separa, tanto se separa, y no es casual que se separe, porque si yo tomo a Adam Smith era amigo de Hume, era Así de es, escuela muy escocesa, amigos. eran muy amigos, y incluso en Ricardo. ¿Qué hace el mundo moderno? Separa. Los estudiantes de economía lo estudian, Adam Smith lo leen de costado por un lado, filosofía lo estudian por el otro. Con Stuart Mill hacen lo mismo, lo separan. No toman el pensamiento que era una unidad. Y los filósofos, si nos podemos llamar así, obviamos toda la ética y la problemática que supone el problema económico. Nos abrimos. ¿Quiénes están reaccionando? Y después voy a eso. Los propios economistas. Los propios economistas. ¿Por qué? Y acá viene lo que yo quiero, que no sé si lo lograré. Vamos a publicar, creo, un libro virtual con la investigación que estamos haciendo en UCES. Hay que revisar paradigmas. ¿Cuál es el paradigma que rige hoy la economía? Y es el paradigma positivista que vos decías. Es decir, es una serie de cálculos, de leyes, determinadamente o más o menos invariables, a partir de las cuales se obtienen determinados resultados. Es decir, y acá te voy a dar pie porque sabes más que vos. No, pero más que yo. Es la matematización de la realidad, sí, que nace bueno, en la Edad Moderna. Y como decía el genio de Friburgo, El mago de Friburgo. el mago de Freiburg, calcular no es pensar. pero Pensar María Teresa, no es calcular. mi preocupación, te digo, porque también tiene que ver con cosas del presente y de Sí, claro, a eso iba a ir. lo que pasa en América Latina, ¿no? A eso iba a ir. O sea, bueno, pero te hago la pregunta o te digo cuál es la inquietud. Porque a mí por el momento me parece como que el capital Sí. ha llegado a tal punto de autodesarrollo, digamos, Sí. que más allá de los economistas, etcétera, es que se ha autonomizado, tiene una lógica imparable, propia Exacto. e imparable, no, por eso te digo, porque esto se vincula con lo ético. Exacto. Porque tomemos a favor ciertas cosas que ha hecho el gobierno argentino, o que ha hecho el gobierno venezolano, o el brasileño, con cada uno con su modalidad, o el boliviano, si vos querés, pero pareciera que estas experiencias que intentan, no sé si desde un punto de vista ético, no sé, más político diría yo, pero intentan alguna redistribución distinta, alguna distribución distinta de los bienes, fracasan inexorablemente, Desde ya. fracasan, digamos. En la Argentina estamos con una inflación desencadenada, digamos, estamos pidiéndole de rodillas al Fondo Monetario Internacional que nos acepte de vuelta. Pero eso digo, está. Venezuela Sí, está al borde de una guerra civil. Pero bueno, pero ahí está vinculado a otras cosas. Ella está hablando o está considerando el fenómeno de la relación No, de acuerdo. ética y economía, porque acá hay un tema fundamental que no se puede obviar, que es el tema de la corrupción de la dirigencia política y de la dirigencia económica. No me parece que se eso es agote el en eso. 90%. Ahí tenemos. El 90% del problema económico radica en la corrupción. Ahí tenemos Esto es una- así. Yo diría Una otra diferencia. cosa. Tenemos una Una Pero anotación ¿por qué? que me había hecho Pero, ahí. A ver,
voy a meter un bocadillo, si no van a decir nuestros oyentes. Sí. ¿Qué van a decir? Todos hemos escrito algo sobre ética y economía. Aquellos que hacemos filosofía, algo hemos hecho. Yo he escrito sobre ética y tengo mi posición bien tomada. Y a mí me parece que la intervención de la ética en la economía es el día en que la filosofía imponga el principio de reciprocidad de los cambios. Y no, Este principio de reciprocidad de los cambios, estudiado, entre otros por Aristóteles, largamente estudiado, Ve que usted que siempre viene a ser siempre una cosa a así. Aristóteles usted. Bueno, por algo decía Dante que todos se subían arriba para ver más lejos se subían a la espalda de Aristóteles. Cierto. Saquémoslo a Aristóteles y nos quedamos nosotros como 4 gatos locos. El tema es que el principio de reciprocidad de los cambios es aquel que él lo enuncia, dicho brevemente, dice que los cambios se hagan de tal forma que no hay una proporción entre el que compra y el que vende, que no pueda ser la ley de oferta y de demanda la única ley. Ahora, esto es una revolución, porque pretender que la ley de oferta y de demanda no sea la única ley, la ley de acero de la economía, es de alguna manera poner en cuestión el corazón del sistema liberal capitalista. La filosofía siempre lo puso en duda esto. La filosofía no es un crédito al liberalismo económico. No es un crédito, porque inmediatamente surge el tema de la proporcionalidad en el intercambio, que es el tema del precio, el tema del valor, y siempre entra ahí, la economía entra, la ética siempre entra en ese corazón. Entonces, esto a mí me pasó, hice una vuelta en unas entrevistas a Eric Calcaño, al padre, al hijo, grandes economistas. Para la gente que no los conoce, son economistas del campo nacional, son hombres que no son liberales, pero educados en la Universidad de Buenos Aires, profesores en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y saben qué me dijo Eric Calcaño a mí? Me dice, profesor, por unas charlas que tuvimos, filosofía y economía, o ética y economía, me dice, ¿sabe qué pasa, profesor? Eso nunca es estudiado en la universidad. Exactamente, por eso yo dije hace un rato que todavía se les enseña a los alumnos la definición de Samuelson y por otro lado se les enseña a los alumnos a separar el pensamiento económico y el pensamiento filosófico de autores que lo pensaron todos juntos. ¿Esto es así? Sí. No se enseña el tema de la reciprocidad de los cambios. Ahora, contestándote a vos. Hoy juego el papel de escéptico. Me parece, yo tampoco estoy muy convencida. Pero hay, o sea, no es que yo tenga la receta, ni sea economista, ni nada. Por ejemplo, sí recomiendo a ustedes y a los lectores, les recomiendo un trabajo de Julio Olivera. Julio Olivera, que fue presidente de la Academia Económicas. Julio Olivera tiene un trabajo que se llama La economía como hermenéutica social, que es una maravilla, donde hay cosas que les estoy sacando de ahí, que me estoy macheteando de Olivera. Y no fue decano de economía, fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Sí, claro, ese trabajo de Olivera es un trabajo viejo del año 90 y tanto, pero donde él propone que la economía como ciencia, es decir, él cuestiona la economía como ciencia, que es a lo que voy yo, donde dice, después te contesto la segunda parte, la economía no es una ciencia exacta, por más que use instrumentación exacta, la economía es una ciencia normativa. Y como toda ciencia normativa necesita esa hermenéutica, porque necesita interpretar el sentido de la demanda, de la oferta, de valor. Y dice, acá el que tiene razón es Kant. Tiene razón Kant, sobre todo en la crítica del juicio. Es un trabajo espléndido de Olivera. Espléndido de Olivera. Contestándote a vos, hago una pregunta, dos preguntas que yo me había hecho en el papelito. ¿Quién gobierna el mundo actual? ¿Los estados nacionales o las multinacionales? Primera pregunta. Segunda pregunta, que hemos tenido también alguna discusión con el doctor Maleandi. ¿Vamos a plantear una globalización de la ética o una ética de la globalización?
Son dos cosas completamente distintas. A ver, ¿cómo es eso? Dos El cosas tema de la distintas. globalización de la ética es como decía, como quiere Han Kun, que quiere una ética mundial. Exactamente. Es una estupidez. Además yo sigo Yo no pensando- digo que sea una estupidez, Bueno, pero yo lo puedo decir porque es una estulticia. Hans Kuhn, claro. Es una estulticia. Claro. Estupidez viene de estulticia. Claro. Entonces es una estulticia plantear una ética mundial. Claro, No podemos poner de acuerdo en nada. claro. Lo que uno puede llegar a plantear es una ética de la globalización. Ah, pero en realidad claro. la ética, si está bien planteada, cuestiona la globalización. No Por eso, sé tanto, bueno, pero yo pienso que sí. bueno, pero lo que sí estamos de acuerdo es que lo que hay que revisar para mí, y es una opinión personal y es en lo que estamos trabajando, es sobre qué paradigma ético está armada la Ya, globalización. bueno, pero porque lo que pasa que O sea, como si yo digo desde el punto de vista filosófico, si yo acepto, yo hago una ética para justificar la globalización, No. una ética de la globalización, no tiene ningún sentido. Yo No, tengo que hacer ninguno. una ética que de alguna manera cuestione esta globalización, porque la categoría de globalización es una categoría alienante, es una categoría de extrañamiento de los pueblos, de sí mismos, de las tradiciones nacionales, de las identidades. Entonces, en realidad, si planteo, primero, no puedo plantear una ética mundial, eso ya está No. de acuerdo, una ética universal, ¿no? Esto no sé. Segundo, si planteo solamente una ética como ética para justificar la globalización, yo estoy entrando en una contradicción si hago filosofía desde un lugar particular, desde un locus particular, como es en este caso en Argentina o Pero América del Sur. vos estás defendiendo lo que se llama el ethos de cada pueblo, algo así. Sí, sí, bueno, obviamente. ¿Cómo lo ves eso Sí. vos, María Teresa? Yo, Porque ahí- está tan cuestionado eso. Ahí Yo también soy defiendo más- el ethos. Sí. Yo pero- también, pero hasta ahí. Ajá. Una globalización de la ética creo que no va. Sí, Una además que ética ética. de la globalización creo que sí. Es decir, lo que yo digo es, la globalización es un hecho, es una realidad. Cuando se descubre América, América aparece. No es ni buena ni mala, aparece América. ¿Y qué hicieron los españoles? Adaptaron en cierta medida y crearon un sistema para integrar. Bien o mal, más o menos, lo integran. La globalización está. Ahora, ¿cuáles son los problemas sobre lo que está armada esta globalización? Bueno. Para mí, y es con No, esto no termino, responda, hagamos una con cosa. esto termino, es que está armada sobre un sistema de ficciones neoliberales y donde el poder en esta globalización no lo tienen los estados que pueden de alguna manera llegar a confluir en ciertos acuerdos y consensos manteniendo identidades como pasa en el caso de España. El poder lo tienen las multinacionales. Y esto creo que es el fenómeno del siglo XX y del XXI. El poder no lo tiene más ni Inglaterra ni Estados Unidos, no. Lo tiene McDonald's, lo tiene Coca-Cola, lo tienen los... Y a mí no me gustan las hamburguesas. Y a mí tampoco. Bueno, Teresa, vamos a un corte y volvemos. Bueno, cómo no.
Bueno, seguimos acá con el programa con la profesora María Teresa y estamos también con Silvio. Estábamos parados en el tema de la ética de la globalización, y hizo una distinción muy interesante, que una cosa es la globalización como un producto terminal de la sociedad liberal capitalista, donde intenta de alguna manera transformar al mundo en un one world, en un mundo uno, y otra cosa es la globalización entendida a partir de, como vos decías recién, que vos le habías hecho una distinción entre, porque vos sos partidaria de una ética de la globalización, pero una globalización fundada en el mantenimiento de identidades, o sea, no necesariamente hay que arrasar con todo, hay que consensuar de alguna manera en mínimos. Es decir, yo digo, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, sobre todo en sus comienzos o como se diseña, conservando identidades e integrando en bloques. Lamentablemente acá en un momento se intentó el Mercosur, que después no dio resultado. Está bastante parado eso, ¿no? Bastante parado, supongo que debe haber la mano larga de algún vecino que tenemos en el norte que no le ha resultado. No estoy tan seguro. Bueno, puede ser. Tal vez tenga mucho que ver con nuestra propia incapacidad, ¿no? Puede ser. En fin, eso siempre es un tema de discusión. Eso veremos. O las dos cosas, porque una cosa no tiene por qué excluir la otra. Lo que hace España con las autonomías regionales, sin embargo, integradas, acuerdos de mínimos, no necesariamente de máximos, donde se pueda rescatar la identidad. Ahora, ¿quiénes son las que pretenden borrar las identidades? Y yo diría el fetichismo de la mercancía. Coca, Levi's, McDonald's, hay alguien algún economista que en chiste... Sí, la droga, las armas, ¿no? Que también son parte del juego, ¿no? Los medicamentos. Los medicamentos, los medicamentos, ¿qué tema? Los medicamentos. Sí, parece como que el Estado-Nación ha sido superado por muchas de las multinacionales. Claro. Tienen mayor capacidad las multinacionales, claro, que son intereses meramente económicos, donde no hay ninguna vinculación con la ética. Agravado. Con la crematística. La crematística. Agravados, además, vuelvo al fetichismo de la mercancía y a la reificación y a la alienación genérica de Marx, agravada la situación por los medios de comunicación que están globalizados, claro, y que por lo tanto imponen un modelo de consumo, pero, de producción y de demanda. Está bien, pero como nos queda poco tiempo, y me parece que nosotros con nuestras intervenciones, Alberto y yo, somos incorregibles, como no malos ni buenos, incorregibles. Te hemos apartado un poco del tema central, porque digamos, sería interesante para los espectadores que podamos resumir cómo articulás ética y economía, ¿no? Justamente. Creo que yo fui el responsable de que se desmañara un poco la cosa, porque te decía esta preocupación mía, que yo veo que el capital sigue su lógica inexorable y la sigue. Vos hablas de las multinacionales, yo hablo del capital, es lo mismo. Es que el capital está en manos de las multinacionales. Sí, está bien, pero me parece que las va a superar también a las multinacionales. Yo tengo para mí es que es como si fuera Satanás el capital, es que son, a esta altura, ¿no? Porque el capital lo que hace es buscar su reproducción ampliada, ¿no? Claro. Eso es todo. Claro. Su lógica es la reproducción ampliada. Por eso es que eso es todo. No admito... Y ahí no veo cómo insertamos la ética. En este sistema es inadmisible esto que se usa tanto y queda tan elegante de la responsabilidad social empresaria. Ajá. En la medida en que las empresas arman su propio marco regulatorio y desaparecen prácticamente los estados nacionales, ¿cuál es la lógica imperante? La lógica imperante es la lógica de la empresa. Y acá están los dos niveles que yo decía, la macroeconomía y la microeconomía. La empresa es microeconomía. ¿Quién tiene que regular el funcionamiento de la microeconomía? El Estado. La autorregulación empresaria y la autorregulación económica que aparece a partir de 1989, concretamente la caída del muro de Berlín, el gran Dios al que se adora, ha demostrado absolutamente el fracaso y que es una lógica de dominación. ¿A través de qué?
del sistema de propaganda de los medios de comunicación, porque hasta la noticia está globalizada. Absolutamente. La noticia está globalizada. Absolutamente, ese Y es por lo otro gran tanto, tema. Ese es otro tema. No hay globalización sin tecnología, no hay globalización sin tecnología, y no hay globalización sin medios de comunicación. Porque te meto el bocadillo, porque no me puedo callar. Pero digo, se discute la distribución, por eso te decía lo de la producción, ¿no? Respecto a lo ético. Se discute la distribución de la noticia, o sea, si maneja un canal o la radio el Estado, No, la maneja los privados. Pero la noticia es la misma, claro, es la misma, la puedes interpretar de un modo, pero en la producción, ahí está, hay una producción absolutamente monopólica. Exactamente. Entonces, ahí... Y eso no se discute. Esto está por encima del hoy Estado es muy Nacional. difícil la vinculación entre ética y filosofía, hay que hacer todo el esfuerzo. Y economía. Ética y economía. Yo no creo que sea tan difícil. Lo que sucede es que la economía cuenta con dos elementos que son fundamentales, que son elementos globalizadores y alienadores, que son los más media, que están unificados a través de las noticias, y sobre todo la producción de sentido. Es decir, exactamente. Tiene sentido las cosas que ellos dicen que tienen sentido. Fetichemos la Y mercancía. después tenemos el otro tema, que es el tema de lo que se llama el capital, el flujo financiero. Bueno, eso es el posible. Capitalismo internacional del Exacto, dinero. eso me faltaba decir. El capitalismo internacional del dinero no tiene patria, no tiene, hablando como Negri sería, está desterritorializado. Eso no es la última parte. Este aspecto, estos dos aspectos, la velocidad y todo el avance tecnológico a través de todo Internet. Claro. Entonces, esto hace muy difícil el trabajo o la implicancia, la incidencia de la ética en la economía. No obstante lo cual, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de seguir haciéndolo, ¿no? Y esto no es solo de ahora que se ocurre. Yo recuerdo allá por los años 60, 70, había una escuela de filosofía en Bélgica que manejaba un buen filósofo y economista, se llama Marcel Descortes. Sí, Marcel Descortes. Yo que leí tiene un libro hermoso que se llama Filosofía y Economía, donde Marcel Descortes se lo planteaba, porque toda esta gente de Bélgica eran toda esta gente que estaban vinculadas a lo que se había desarrollado en los años 40 y 50 a través de la Iglesia. Claro, por eso la Iglesia saca la famosa política social de la Iglesia, y ahora este último tiempo el Vaticano, cuando el Papa dijo el dinero debe servir, no gobernar. En la sociedad globalizada, el que gobierna es el dinero. Y vuelvo a decir lo mismo, la globalización es posible por la ciencia y la tecnología. El capital es capital financiero, no es más como en el primitivo capitalismo. Exacto. Y los estados nacionales, que eran los ricos, han sido sobrepasados. O sea, lo que no podemos obviar son las políticas de Estado. Hay que volver a la vieja tríada ética, economía, política. Exacto. La opción macroeconómica entonces, la tiene que proponer el Estado. Entonces vos ves la posibilidad de un nuevo paradigma. Claro, eso es lo que quiero. Económico. Claro. Que incluya el elemento ético. Exacto. Fundada en la política de los estados. Exacto. No la ves como una cuestión de intenciones. No, ni de libre regulación del mercado grandioso al cual hoy se venera, porque eso es un disparate. Con una fuerza de mecánica de las cosas. Exacto. Eso es un disparate. Esa es la economía ingenieril que los propios economistas están diciendo, cuidado donde nos estamos metiendo. Es una ciencia de interpretación, es una ciencia normativa. Bueno. Ojo, no es neutra. Y los señores Milton Friedman, Samuelson, von Hayek y la escuela austríaca y todos los demás señores, paren, estos son mitos y dicciones neoliberales que estamos comprando como verdaderas y enseñando como verdaderas, cuando no siempre fue así. Sí, vos le das. No sé si vos querés hacer alguna otra pregunta o ya vamos cerrando el bloque. Tendríamos que seguir mucho tiempo, pero me parece que
está bien, has expuesto... Me parece que llegamos al final a una cierta síntesis. Llegamos digamos, a una ¿no? cierta síntesis, que era lo que quería Silvio, que siempre exige síntesis. Y tiene razón. ¿Quién te En dos dijo eso? palabras. A los televidentes les agradecemos, a los que llegaron hasta acá, y a vos, María, te agradecemos. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, una linda discusión. Es como para seguirla, yo creo que vamos a hacer una parte 2 de Y Ética sería Económica. interesante. Digo porque a mí me quedaron 1.000.000 de preguntas. A mí Bueno, también. se la hacemos. En el tintero. A mí también, yo tengo más preguntas que respuestas. Lo que sí creo es lo que dice Kuhn. Dentro de un paradigma solo se puede preguntar lo que el paradigma permite. Hay que cambiar el paradigma para poder preguntar de otra manera. Pero eso vos decís solo es posible desde la política, no desde la ética misma. Desde la ética política, o sea, Ética volvemos política. a La vinculación, la ética pública. Por eso ella hace muy bien en decir que dice, tenemos que recuperar esos tres aspectos. Claro. La ética, La la economía política y la política. Usted no lleve agua para el molino de Aristóteles. Porque No, yo ya lo- eso no es. ya lo no, conozco. eso- No, ojo. eso es- No, no, yo también. Ojo, soy aristotélico bastante. 1844, Carlos Marx publica los manuscritos de Economía y Filosofía. Sí, Bueno. Y Marx lo tiene bien unido. ¿te parece? Sí. Bueno, Sería gracias. interesante, che, un programa sobre Marx, ¿no? podríamos hacer un Los programa. Vamos a manuscritos- hacer, obviamente. los manuscritos son económico preciosos. filosófico del 44. Los de 1844, los que Sí. escribe en París. Sí, sí, sí. Cuando dice... Bueno, hagamos un programa. Tenemos No hay, tantos programas. no hay para más hacer. tiempo ya. No, pero entre Terminamos nosotros. entonces, listo. Terminamos nosotros. Pero